Bueno, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo inicio que hicimos con tanto amor, donde va a ser un lugar donde compartiremos opiniones, donde las risas no van a faltar y donde nadie te va a juzgar. Yo soy Melody y esto es A Corazón Abierto. El día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es Karen Antonio, quien es psicóloga social y licenciada en acompañante terapéutico. Te damos la bienvenida, Karen. Ay, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Aparte, nada, hermoso poder estar en tu primer programa, lo mejor para este primer programa y para los que vienen. Así que muy agradecida y, bueno, contenta de estar acá, de poder charlar, pasar un momento juntas. Así que, bueno, gracias. Bueno, el día de hoy les tenemos un tema que a mí particularmente me gusta mucho y es la ansiedad. Pero antes de abarcarlo, vamos a ir al inicio y a desglosar un poco todo. Y quería compartirles Primera de Tesalonicenses 5:23, que lo tengo acá, donde dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho porque queremos abarcar un poco lo que es la salud. Y, y este versículo habla de que somos seres integrales, entonces tenemos que tener una salud integral. Y me gusta mucho porque nos ayuda a entender la necesidad de cuidar tanto nuestro cuerpo físico como nuestra vida espiritual. Así que te quería preguntar, ¿qué entendemos cuando hablamos de salud mental? Bien, bueno. Primeramente, eh, vamos a hablar más que nada, vamos a desmenuzar un poquito lo que es el tema del concepto de salud, porque previo a la salud mental está la salud. Así que, bueno, decirles que la salud es el bienestar físico, ¿sí? El bienestar social y el bienestar también de la persona en cuanto a lo mental, ¿sí? Y es importante destacar esto más que nada porque, bueno, el otro día cuando charlábamos, yo te comentaba de poder agregar lo que es la salud y lo que no es. Porque la salud no es falta o ausencia de enfermedad, sino que es un completo bienestar, ¿sí? de estos momentos, de lo que es el hombre en situación social, mental y física. Y bueno, y la salud mental, bueno, se refiere ahora sí en este caso al bienestar emocional, al psicológico y también social. Siempre yo digo que somos seres sociales, no somos no somos solos, no estamos solos. El Señor nos hizo seres sociales para que podamos compartir, vivir, y la salud mental hace hincapié en eso, pero más que nada hace referencia también a tener esta coherencia entre estas relaciones, estos vínculos y este sentir, este pensar y este hacer de la vida cotidiana de la persona. Esta coherencia de, cuando hablamos de salud mental, habla sobre esto, también sobre esa armonía de poder vivir una vida, ¿no? En armonía y en equilibrio. Y eso hace lo que es la salud mental. Pero es importante, bueno, como te decía, que recordemos y hacer hincapié en que cuando hablamos de salud, no es falta de... no hablamos de enfermedad ni o sea, no es ausencia, es esa ausencia de la enfermedad, sino que es un completo, o sea, es un completo bienestar. Y también hablamos en la salud mental lo emocional, y que también implica mucho en lo físico. A eso justo iba a llegar. Vos sabés que la otra vez hablaba bueno, le contaba todo a mi marido del programa, Sí. y hablando un poco de salud mental y contándole, me hizo una pregunta que me gustó un montón, donde él dice: ¿se puede estar enfermo emocionalmente? Y ahí es, ¿no? También me gustaba mucho lo que vos decís, esto de que no es ausencia de enfermedad, sino generar ese equilibrio, esa armonía, digamos, entre las dos cosas. Bueno, y a esta pregunta de si se puede estar enfermo emocionalmente, ¿qué responderías? En realidad, bueno, ahí como acomodando lo de las ideas de la enfermedad, eh, se puede tener, sí,
algunas problemáticas o algo que haga que la persona no esté en esa sintonía, en ese equilibrio. Cuando nosotros hablamos de salud mental, también hablamos mucho de este sentir, pensar y hacer, y de las emociones también, principalmente. Y generalmente todo lo que en realidad no se habla, todo lo que se reprime, todo lo que se guarda y que no podemos poner en palabras, como el otro día cuando estábamos hablando, no sé si quieres contar. No, sí. Bueno, yo al hablar, digamos, al hacer la respuesta de esto, de si se podía estar emocionalmente enfermo, yo había puesto que sí, que las emociones reprimidas, no reconocidas o no abordadas en un determinado tiempo influían en distintos problemas. Claro. Y se lo comento a Karen, le digo, yo puse esto, y en la videollamada Karen me dice, ¿a qué le llamas emociones reprimidas? Y nos empezamos a reír, porque claro, fíjate que a tal punto de que ni siquiera las podías nombrar. No las nombré, Bueno. di un montón de vueltas como explicándole, yo decía porque acá y acá, y como a los 10 minutos Karen, pero ¿y las emociones reprimidas? ¿Cuáles serían? Y ahí caí, digo, bueno, sí, enojo, y Claro. miedo, frustración, Bien. pero ¿cómo nos cuesta no identificar las emociones, el sentir? Porque a veces uno ni sabe lo que le pasa, No. o cómo explicar O qué es y- lo que siento. Claro, y no te das cuenta. Y qué buen ejemplo, porque ese día que estábamos hablando y que pasó de que, bueno, qué emociones, ¿no? Y para poder darme esta respuesta me dabas vueltas y vueltas y yo, bueno, te dejaba. Y bueno, perdón, este es un clave ejemplo de cómo nos cuesta, aún así, de que nosotras, o sea, charlamos, nos conocemos, poner en palabra esto que me pasa en el interior. Entonces, cuando no podemos poner en palabra, pasan estas cosas. El cuerpo habla. El cuerpo habla y transmite y podemos enfermarnos, ¿sí? Pero es importante saber que pueden tener, sea enfermedades físicas, pero también en lo que tiene que ver con las emociones, con la mente, y nos pueden llevar a un montón de cosas. Por eso es importante poder reconocerlas y hablar. Sí. Y hoy vamos a hablar de una de esas que es importantísimo y que creo que está pasando, o sea, le puede pasar a cualquier persona el poder tener lo que es la ansiedad. Y hoy en día, más que nada, creo que se generó como en exceso, se empezó a ver más, ¿no? Se empezó a notar mucho más. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, cuando tuve este problema o comenzó, no era algo de lo que se hablaba mucho, ¿viste? Yo no sabía qué era la ansiedad, me daba vergüenza decirlo. Y cuando empecé a decirlo, me sorprendía ver que hay gente que me decía, yo también lo pasé, yo también lo viví, y hoy en día ya es como algo más habitual. Yo creo que me pasa tanto en los jóvenes, más que nada por ahí, de decir cómo está generando malestar en los jóvenes, Claro. digamos. Sí, el tema es poder hablarlo. Por eso se habla mucho de la ansiedad, pero para mí también hay que hacer un hincapié y poder reflexionar sobre si estamos hablando lo que realmente nos está pasando. Porque de hablar de ansiedad podemos hablar un montón y nos podemos decir de todo, pero el tema es, a los que nos están escuchando, ¿estamos pensando y diciendo lo que nos está pasando? ¿Estamos reconociendo lo que nos está pasando? Bueno, eso yo creo que en el día de hoy, en el programa de hoy vamos a ir desglosándolo, pero es como vos decís, ahora se habla mucho y siempre estuvo la ansiedad, pero es importante poder ver esto, ¿no? De que se puede hablar, pero también hay que accionar en estos casos. Bueno, y como les venía diciendo que es algo que está pasando mucho, buscamos las estadísticas, que es algo muy importante, y se calcula que el 4,4% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 5,5% de los 15 a 19 años sufre trastorno de ansiedad. El 1,4% de los adolescentes de 10 a 14 y el 3,2% de los 15 a 19 años padecen depresión según la Organización Mundial de la Salud. Y alrededor del 4% de la población mundial padece actualmente un trastorno de ansiedad. Todo esto según la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que
es una cifra bastante Sí. extrema en muchas cuestiones, ¿no? Sí, y la importancia de que se pueda poner también un número para poder dimensionar que es un tema que se debe abordar, que se debe abordar, que se debe poner manos a la obra también por esto. Así que bueno, y está muy bueno que podamos en este lugar, en este programa, poder hablar de esto, también celebrando de que es un espacio, es una radio cristiana, y que estamos acá en la radio Jesucristo en la Roca Fuerte, es que en la iglesia, y que está bueno que podamos poner también estas estadísticas para que sean también como una alarma, ¿no? Sí, para que generen también esa conciencia y como vos decís, más allá de hoy entender un poquito qué es la ansiedad y también que podamos del otro lado no decir, prestar atención si tengo por ahí eso, si sé lo que es, también esto de que vos dijiste, ¿no? Estoy hablando lo que me pasa, más allá de saber qué es la ansiedad, también poder ayudar desde el otro lado a que podamos ir generando herramientas, ¿no? Para poder sobrellevarlo de una mejor manera. Sí. Así que después de todo este preámbulo vamos a hablar de esta ansiedad, ¿no? Y esto también yo quería que es algo que por ahí no, si bien está se está viendo mucho, por ahí hay también bastante desinformación, ¿no? De la ansiedad, o sea, hay como cosas medias que la gente dice o que dice la internet o que claro, que me gustaría también especificar qué es la ansiedad y cuándo llega a ser un trastorno, ¿no? Que podamos ir hablando de eso también. Dale. Sí, vamos a conocer, bueno, qué es la ansiedad. La ansiedad es, en realidad es una respuesta emocional al miedo, digamos, al estar pensando constantemente en el futuro. Es estar así como estando alerta y querer tener ese control de esa situación, ¿no? Nosotros sabemos que, bueno, no podemos tener el control de todas las cosas, pero sí es importante destacar que esta respuesta emocional, ¿no? que tiene que ver con el miedo y la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar, no es tan malo del todo, digamos. Es una emoción, es algo que es como una alarma. Yo lo llamo como que está bueno porque nos marca como una alarma a lo que puede suceder, ¿no? Entonces uno hace hincapié. ¿Y qué hacemos? Bueno, si yo noto que tengo tengo por ejemplo falta de concentración, estoy pensando todo el tiempo con miedo y el miedo me implica de paralizarme, de no ser nada, de no poder también concentrarme y decir, bueno, por ese mismo miedo me paralizo, me quedo y me encierro. Entonces eso no está bueno, pero también es una alarma para poder abordarla. Por eso yo lo digo, o sea, la ansiedad, o sea, todos tenemos diferentes momentos y tipos. Pero hay niveles, como vos decías, bueno, ¿no? Esto de en qué momento llega a ser un trastorno. Tenemos los que son los niveles, en los que son leves, moderados, graves, y tenemos los tipos, ¿no? De ansiedad. Cuando es lo que es el leve o moderado, es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una preocupación. O sea, vamos a poner ejemplo a los jóvenes, porque esperemos que nos estén escuchando los jóvenes de Jesucristo la Roca Fuerte, ¿no? Bueno, también adultos, pero no, por ejemplo, ¿no? Yo pongo en esta situación, cuando tienen algún examen, o no sé, estoy pensando en examen sea de la escuela, o también hay muchos que también ya al ser mayores de 18 ya quieren sacar el carnet, entonces están con eso, y eso genera ansiedad, genera como esos miedos, uy, lo podré hacer, bueno, ¿no? Pero son ansiedades momentáneas en ese momento. Bueno, después de que pasa la prueba y demás, pasa ese momento, esa ansiedad se va, porque ya terminó. Sería como considerada normal, digamos, una ansiedad. No hablo de lo que es normal. No, puede ser algo leve o moderado que podemos abordarlo en el momento. Algo más natural, más naturalizado. Okay. Más a eso. Y
Y el tema es poder, bueno, también reconocer esos momentos cuando ya ya la ansiedad está en el tiempo, que estás todo el tiempo preocupándote, o como estás como Marta, Sí, sí. Bueno, que nos pasa muchas, pero ya es demasiado, cuando ya es muy exagerado, ahí sí ya se va a otro nivel en el que sí es una alerta ya grave que puede llegar a ser un trastorno, porque puede llegar a tener ataques de pánico, disociación, preocupación exagerada, momentos de crisis, no poder salir de ahí. Y tenemos los diferentes, porque esto es lo que tiene que ver con el nivel, ¿no? Pero después están los diferentes tipos. Y siempre, esta pregunta, ¿no? ¿Siempre la ansiedad deriva en un ataque de ansiedad o ataque de pánico o viceversa? ¿O eso puede o no puede pasar? ¿O siempre va a derivar en eso? Digamos ya cuando es más generalizada. Y sí, bueno, el otro día me contabas, vamos a contar otra, está bueno lo que pasó, no sé si te acordás, yo creo que hay que contarlo. Yo lo voy a contar. Melody me comentaba, me dice, che, Karen, sabes que yo tuve sí ataques de pánico, pero nunca tuve ansiedad, así que bueno, re loco eso, ¿no? ¿Cómo será? Porque claro, es un ataque de pánico. Yo la escuchaba, le digo, bueno, pero ¿y qué te pasó? O sea, ¿cómo fue? Y ahí me dijiste, no, porque yo estaba preocupada y tenía, bueno, un par de cuestiones personales con mi familia, con un familiar. Y, bueno, y la escuché, claro, y después me empecé a estresar y me preocupé. Entonces, claro, ahí estaba. Le digo, no, o sea, los ataques de ansiedad estaban, pero los tenías guardados. Y bueno, después detonó a esa explosión de ataques de pánico, pero por eso yo siempre, o como te dije ese día, porque me reía, pues nos reíamos, sí. Porque no, yo nunca tuve tuve ansiedad, siempre tuve como claro, yo decía como que primero empecé con el ataque de pánico y después derivó en una ansiedad. Yo digo, raro, porque primero no había tenido ansiedad antes del ataque de pánico, pero me gustó eso que vos también me dijiste porque no supe ver los síntomas. Claro. O sea, no vi la preocupación excesiva, no vi otras cosas que a veces yo siento que a muchos jóvenes también les pasa. Yo, bueno, cuando hice varias entrevistas, me pasó con varios que me decían, no sé si tengo ansiedad, o sea, me pasa esto, pero ¿será ansiedad? ¿Viste? Como que a veces uno dice, ¿tengo? No tengo, y como que no prestamos atención a los síntomas que hay. Después, bueno, sí, me agarró un ataque de pánico, pero no vi todo lo que conllevó. Claro, o sea, acá había algo previo siempre. Y lo importante porque yo decía, ¿no? Esto de que está bueno detectarlo, decir, bueno, sí, ponerlo en palabra, es para poder avanzar, porque también te lleva a un crecimiento, porque todo el tiempo estamos creciendo, o sea, en toda la vida vamos a pasar diferentes procesos, diferentes momentos, y el saber abordar las emociones, poder no contenerlas, no taparlas, sino poder abordarlas y decir, bueno, me siento así, ¿qué hago con esto? ¿No? Y bueno, pasa que también observamos, como vos decías, en los jóvenes, y que se nota, bueno, en toda la gente, pero vamos a hablar de los jóvenes, ya que después vamos a hablar. Bueno, hay mucho también con esto de la tecnología, ¿no? Para poner un ejemplo, hay muchos que se relacionan en lo que es las redes y demás, y después cuando se encuentran en un espacio donde hay mucha gente y demás, ya empiezan con que no pueden respirar o no se sienten cómodos, y bueno, que no sé qué hablar, y ahí empiezan esos miedos, no, porque no me puedo relacionar, mejor voy, me encierro, me quedo en la compu o me quedo con el celu y listo, relaciono a través de las redes. Y eso no es sano, eso no es saludable, porque hace que te aísles, no rompes con esa barrera de poder decir, bueno, vamos, tengo este miedo, no puedo comunicarme tal vez de la manera que me comunico por internet, por el Facebook, bueno, Instagram, porque yo soy de las adultas que no tengo. Pero bueno, esto también está bueno, y esta es una ansiedad social, ¿sí? Para que la puedan detectar, porque a veces decís, uy, no tengo ganas de juntarme y de ir allá. Bueno, ¿qué pasa con ese no tengo ganas? ¿Será que no tengo ganas o tengo esos miedos de relacionarme con otros? Porque pasa. Sí, sí. Después también está otro tipo de ansiedad que tiene que ver con
la ansiedad ante las pérdidas, ¿no? Las pérdidas, las rupturas, bueno, pasan los jóvenes, bueno, pasan los adultos también, pero más en los jóvenes cuando tienen estas amistades o relaciones, o me peleo o no peleo, o que tengo amigas o no amigos, bueno, pasan un montón de cosas en los vínculos y esos miedos de separación, de que no voy a estar más, de que no me voy a juntar más, de que no podemos tener vínculos sanos y eso también hace que después te queden estos miedos y se estanquen y esta ansiedad no va a dejar que vos la sobrepases para el día de mañana poder tener un buen vínculo y no estar con todo el tiempo con ese miedo que no deja que tengas buen vínculo, no dejas que puedas ser vos, no te deja crecer. Claro, porque también te afecta, digamos, socialmente, no solamente lo que es emocional y físico, porque a veces, como decías, que también tiene reacciones físicas, sino que también a lo que es socialmente hablando, ¿no? Sí, y en lo físico se nota muchísimo, por ejemplo, con el tema de los nervios. Bueno, hay chicos que tienen, o personas que se brotan. Que tienen, Sí, que, bueno, también puede ser parálisis facial. Cuando tenés mucha parálisis facial, te podés llegar a tener en ese momento, o sea, capaz que no tenés, vos decís yo estoy bien, ¿sí? Porque a mí me ha pasado y lo tuve, parálisis facial, y después de que se me paralizó la cara, ahí largué, lloré, todo. Pero previo a eso me comí, y no hacía como que no pasaba nada. Bueno, a mí algo que me pasó, justo me lo debe traer Dios a memoria, que yo siempre tuve problemas de estómago, ¿viste? Bueno, muy nerviosa desde chiquita, y me hacía estudios siempre y todos salían bien, pero sufría mucho de dolores. Y me acuerdo patente una vez, antes de que me agarren los ataques de pánico, que el médico me dice, los estudios también, me dice, ¿no te pusiste a pensar que quizás lo tuyo es algo más emocional? Me dice, ahí me hizo estudios y lo veo más desde intestino del síndrome irritable. Claro. Y me dice, está muy relacionado con la ansiedad. Sí. Entonces... Entonces, yo decía esto, ¿no? Como lo que parecía un dolor de estómago también tenía mucha raíz en mi mente, en lo que yo pensaba, ¿no? En comía cosas y me caían mal y yo decía, ¿qué es? ¿Qué es? Claro, y los nervios, la preocupación, y eso hace que tu cuerpo hable. Y que hable, y lamentablemente no es la idea llegar, pero bueno, está bueno que pase. Yo lo siempre como, bueno, sí. ¿No? Y pensando el otro día cuando charlábamos en varias personas en la Biblia, ¿no? Varias personas que han pasado, porque en la Biblia también no dice, no se habla específicamente de salud mental, ¿no? Sino que se muestran ciertas situaciones que han pasado diferentes personas, ¿no? Y bueno, el otro día, ¿te acordás que charlábamos? Bueno, uno de esos que fue que interactuábamos el otro día charlando de Elías, ¿no? Elías fue, tuvo ese miedo y se fue, y vos te pones a pensar, bueno, ahí era Elías, un profeta, y que no venía de hacer nada, no, venía de darle toda la gloria al Señor, y el Señor le dio tremendo lo que hizo, y la gloria para el Señor, pero aparte el poder él ser instrumento, ¿no? Un gran instrumento del Señor, y aún así Elías se cansó, pero sobre todo, más allá del cansancio, por una palabra, listo, le cambió todo el instante. Y así nos pasa. Sí, así nos pasa a todos. Perdemos fuerza, como que nos debilitamos, pero también lo que vos decís, no, por no prestar atención a también lo que estamos por ahí pensando, ¿no? Porque algo que yo siempre digo es, yo no puedo controlar lo que pienso, porque bueno, los pensamientos vienen, pero sí puedo controlar qué haga de raíz. Y por ahí muchas veces pasa que descuidé un pensamiento y deriva en esto, ¿no? Claro. De sentirme débil, de sentirme con miedo, de la confusión que genera la ansiedad, porque yo creo que Elías en ese momento habrá estado con miedo, confusión, ¿qué voy a hacer? Sí. Y eso que había venido de toda esta situación, y sin embargo se quebró, ¿viste? Una noticia, una palabra, un rumor, bueno, así nos puede pasar hoy en día de
a cualquiera de nosotros, ¿no? De que cualquier cosa nos puede desestabilizar, pero ¿qué pasó ahí? El Señor fue y le dio esas señales y él se apoyó y lo rescató, le dice, bueno, lo bueno es que como vos dijiste recién, ¿no? Descansó. Descansó. Y esa palabra descansar es tremendo. Implica descansar, ¿qué implica? Primeramente parar. Y eso es lo que tal vez nos está faltando, de decir, bueno, paramos, frenamos a estas preocupaciones, a estos miedos, a lo que se viene, y descansemos. ¿Y descansemos en quién? En los brazos de papá, en los brazos del Señor, que es el que nos da toda esa seguridad, y es en Él y con Él que podemos salir adelante, ¿no? Y es importante eso, porque tenemos en la Biblia, tenemos un montón de palabras y de vivencias que hablan sobre cómo salir adelante en cuanto a la salud mental. Y cómo detectar e ir viendo también las características de estas personas. Bueno, también estuvo David, que el otro día charlábamos, David también, pero siempre el Señor está y va a estar, ¿no?, con nosotros. Y ellos el reconocer, porque yo creo que David en sus salmos ahí se desplomaba, y ahí es como, ahí está, es él en esos salmos, es decir, acá estoy. Y por eso también yo creo que era el que tenía ese corazón que más se asemejaba claro. al de Cristo, ¿no? Porque él reconocía, o sea, a mí me asombra mucho también leer los salmos de él y todo, porque decía lo que le pasaba, se abría por completo y decía, me siento así, o pequé, perdón. Y ahí también vemos que ellos, que la mayoría por ahí lo tenía él, digamos, ahí, sí. También vivieron todas estas cosas que uno dice por ahí, nos pasa a nosotros nomás, ¿no? Porque inclusivemente los discípulos lo vivieron. Tal cual. Los discípulos tuvieron miedo. Bueno, es cuando estaban en la barca, que estaban en la tormenta, que el otro día charlábamos, ¿te acordás? Mirando el problema. Estaban ahí mirando el problema, la tormenta, estaba Jesús con ellos, a ver, o sea, pero bueno, tenés que estar en esa situación, como yo digo, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, decir, che, tenés a Jesús. Bueno, no. Cuando hay algo que destaco mucho que nos pasa cuando queremos, que me estoy adelantando un poquito, cuando queremos que vemos a una persona que está ansiosa o tiene alguna situación, alguna problemática, che, no pasa nada porque Dios tiene el control, Dios te va a ayudar. Y bueno, sí, pero hay que pasarla. Y ahí está el Señor para ayudarnos. Pero bueno, vamos a ir como desglosando. No, justo que vos nombraste recién una parte. ¿Qué características se observan en una persona ansiosa? Bueno, mírame. Puede ser yo, por ejemplo. Está buena la pregunta. Bueno, sí, nerviosismo, preocupación, constantemente queriendo tener el control de todas las cosas, pensar en el futuro, pensar en esto de, bueno, a ver, acá voy a hacer un parate, porque ¿qué pasa? Yo siempre digo, ¿no? Nosotros, el Señor nos hizo con un propósito, tenemos un propósito en esta vida, debemos tener proyecto de vida, debemos ponernos metas, pero sí metas que sean palpables, que podamos llegar en un futuro a poder vivirlas, ¿no? Y poder tener ese equilibrio. Por eso cuando hablamos de lo que es la ansiedad, la salud mental, tener ese equilibrio de decir, bueno, tengo este proyecto, tengo este propósito, no me puedo adelantar a lo que viene, pero sí puedo ir caminando en pos de lo que viene, ¿no? Hacia esa meta, ¿no? Hacia esa meta que el Señor quiere en mi vida, porque el Señor nos quiere y nos dio vida, volvimos a nacer para poder cumplir ese propósito, ¿no? Y la importancia de reconocer eso. Y somos intolerantes igual con la incertidumbre, ¿no? Con el esperar por ahí. Sí, bueno, y eso es lo que pasa. El tema es que sí hay que ponerse metas y demás, pero tampoco vaya a querer hacer todo ya. Nos pasa generalmente a las mujeres, no sé por qué, pero y siempre tenemos al idóneo al lado que nos dice, pará, no te pasa, ¿viste? Sí. Qué lindo eso, cuando tenés al idóneo que te dice, bueno, no, pará, baja un cambio. No, pero bueno. Bueno, entonces, nosotras
hablo, no sé en general, pero por ejemplo a mí me pasa también de estar con mi marido y a veces no estar con él, o sea, estar hablándote y estar pensando que mañana tengo lo de las peques y que tengo que hacer esto y que acá tengo que ir allá y que la Sí. comida y que tengo que ordenar la pieza. Entonces por ahí él me habla y yo estoy haciendo Claro. cosas a la vez. Y eso también, viste, que no podés estar como en un lugar, como estoy Claro. en este lugar y estoy acá y te escucho, No, ¿viste? el vivir el aquí y ahora, el preocuparte es en vano, es preocuparte, o sea, entonces la persona que tiene ansiedad tiene esas características de querer hacer todo o prevenir, tratar de prevenir. Hay cosas que no vamos a poder prevenir, hay cosas que no vamos a poder afrontar, para poder vivir y pensar en esas alarmas, cómo afrontarlas, estas cosas que nos pasan. Hablando y- de... Ah, Sí, sí, sí. sí. No, y como te decía, al vivir el hoy, aceptar nuestra realidad, aceptar que hasta acá llegamos, o sea, en el día, suponete poner metas cortas, y la persona que tiene mucha ansiedad está constantemente pensando, como vos decís, en el mañana, sí podemos proyectar para mañana, porque hay un hilito muy finito. El tema es cuando le damos más tiempo a esa organización que poder compartir una charla con tu esposo, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde... Hay un No, desequilibrio sí. y hay que prestar atención. Bueno, algo que justo me acordé y que seguía acá, es que así como, bueno, los discípulos podemos ver que sufrieron estas cosas, también tenemos en la Biblia distintos pasajes que hablan de qué hacer, ¿no? Ante estas situaciones. Y un pasaje que me gusta muchísimo es el de Mateo Mm. 6:25. Bueno, que acá tiene el nombre Las preocupaciones. Porque ¿en qué versión lo tenés? Está en TLA. Ah, bien. Vos que Está lo tenés bien. ahí. Bien. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía ansiedad y bueno, y una vez me recomendaron este versículo, me encantó porque bueno, dice, no vivan pensando en qué van a comer, lo que vos decís, ¿no? O qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Y esta es la parte que a mí me gusta porque dice, miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesita y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Y eso, a mí, creo que fue algo que me dolió porque vos decís, claro, o sea, ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? No, es en vano. Es la ansiedad es algo que no podemos, o sea, es algo que no nos sirve para poder resolver cosas o problemas. Nos sirve como para alarma de decir qué puedo hacer en mí, pero no en lo que viene, porque no tenemos el control de todas las cosas. Es el Señor y apoyándonos en Él. Son innecesarias, ahí como lo dice, ¿no? Yo tengo el afán y la ansiedad, dice Mira. en mi Biblia. Y acá o sea, es clave y lo dice tal cual. ¿Por qué preocuparse, no? Porque es algo que Él nos da todas las cosas, nos da la salida a cada problema, pero sí es importante, como y siempre lo voy a destacar, es poder reconocerlo, ¿sí? De que, bueno, estamos ansiosos, me estoy preocupando de más. Y el Señor nos da esta respuesta, este ejemplo clave y de las aves, ¿no? Y que marca mucho, que tal vez hay veces que nos olvidamos. Por eso es importante el aquí y ahora y el poder estar situados en el momento en el que cuando viene una preocupación, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo ocupar? ¿Me ocupo hasta hoy? ¿Puedo hacer algo? ¿O tengo que preocuparme? No, o sea, no tengo que preocuparme. Si es algo para mañana, bueno, hasta acá llego, mañana, o sea, así hasta lo que puedas hoy. Tal cual. Sí, hasta lo que puedas hoy. Hoy hace todo lo posible que puedas, pero después ya mañana va a ser otro día, otra nueva oportunidad. Entonces no te vayas para más adelante, porque ese es el tema. Acá lo que viene a atacar como la ansiedad es querer atacar el futuro. Bueno, ¿qué va a pasar? Y bueno, esos mismos miedos, ¿no? Hay una frase muy cliché que de mis épocas, digo, cuando recién empezó, que decían, si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tienes solución,
por qué te preocupas, Claro, ¿no? sí. Y a veces es Tal así, cual. porque vos decís, estoy preocupada en algo que ya, o sea, ya sé que tiene una solución, pero igual sigo preocupada. Claro, Y, o me preocupo de algo que no tiene solución en vez de decir, bueno, ya está, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto? En vez de quedarme ahí machacándome, claro. poder accionar. Sí, sí. Y lo que te decía de hoy, de que esta ansiedad también te paraliza, te deja como, o sea, son estos miedos a los que no te deja avanzar. Y eso también está bueno, no empezar como a decir, bueno, no puedo hacer tal vez nada, pero también, o sea, a la vez como que estás pensando en esa cosa y te paraliza para poder hacer otras. Entonces no está bueno, no está bueno. Y es clave poder dejarle todo al Señor y reconocer que Él es el dueño de todas las cosas, Él es nuestro Padre y Él es el que nos va a sostener en todo, ¿no? Pero bueno, es importante romper con eso, que cada vez que se te venga un pensamiento que tenga que ver con, bueno, el no puedo, o qué hago, uy, ahora, y qué puedo hacer, y empezar como a querer solucionar, que puedas llevárselo a Cristo y entregárselo a Él. Y reconocer, Primeramente. ¿no? Sí. Bueno, ahora en un ratito, después de todo esta intro, vamos a ir a una pausa y van a estar escuchando unas entrevistas que estuvimos haciendo a diversas personas que nos encontramos, donde les preguntamos un poquito sobre la ansiedad y sus características y herramientas. Así que los vamos a estar mostrando un poquito de eso. Ah, bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, Rocío me llamo. ¿A qué te dedicas? Soy maquilladora y estoy trabajando actualmente en una farmacia. Contame, ¿qué es para vos la ansiedad? Para mí la ansiedad es como un sentimiento que te da de incertidumbre o de no saber qué es lo que va a pasar y como que te pones a sobrepensar y a pensar como futuros posibles que por ahí no se van a dar como vos querés y como que te agarran como, no sé si serían ataques o como desesperación en ciertos momentos y que no sabes cómo resolverlos. ¿Cómo, cómo se te manifiesta a vos la ansiedad o qué síntomas considerás que te agarran a vos? Para mí la ansiedad, o sea, yo por ahí no siento que me queden ataques, pero si no es como que lo veo tal vez en las noches como sobrepensar en cómo solucionar las cosas que, por ejemplo, que me pasan en mi vida, no sé, tanto económico, amoroso o familiar, lo que sea, y como sobrepensar cómo resolverlo y no poder, o sea, en todos los futuros posibles me da ansiedad no saber cómo resolverlo y como que me pongo mal, o sea, tal vez, qué sé yo, llorar es como una manera de pasarlo y de que, bueno, que estoy como, digamos, sobrepensando de más y al final sí tiene solución. Y justo que lo dijiste, digamos, ¿qué es lo que vos harías para calmarla o qué es lo que vos haces para calmarla? Recién nombraste lo de llorar, pero ¿tenés alguna otra cosa o cómo haces para sobrepasar esa ansiedad? Sí, yo creo que uno de no es mi método, sino que es como que tal vez me autoconsuelo, digamos, como llorando y canalizo de esa manera.
Y después digo, bueno, o sea, pienso más correctamente, digamos, o más cuerdamente y al final no era tan grave como yo pensaba. Por ahí uno lo hace como muy grande y también se autoboicotea porque piensa que no lo va a lograr o lo que sea y al final, nada, yo creo que todo tiene solución y no, por ahí como que también ignoro esa ansiedad y digo, bueno, no, estoy como flasheando. Bueno, muchas gracias, Rocío. Bueno, gracias a vos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Josué. Contame, Josué, ¿a qué te dedicás? ¿Estudiás? ¿Trabajás? Ahora estoy estudiando. Y contame, ¿qué es para vos la ansiedad? Para mí la ansiedad es el miedo hacia el futuro y sobrepensar las cosas. ¿Y alguna vez te pasó o cómo se te manifestó a vos la ansiedad? ¿Cómo lo sentiste vos? Y justamente en eso, pensar hacia el futuro, en insomnio, en, no sé, en pensar qué puede llegar a pasar. Claro, sí, insomnio, eso. ¿Y qué haces, qué herramientas o qué haces por ahí para calmarla o para sobrellevar esa ansiedad? No, simplemente evitarla o intentar pensar en otra cosa o ignorarla, pensar en algo quizás que no me haga tener esa ansiedad o me haga cambiar de pensamiento en el momento. Listo, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Hola, mi nombre es Analía Bueno, Analia, contame, ¿a qué te dedicas? y por el momento estoy estudiando. Genial. Decime, Analia, ¿qué es para vos la ansiedad? Para mí la ansiedad es, no sé, de mí, a veces me pasa que no puedo dormir, que como de más, que hay situaciones como que quiero controlarlas y no puedo, y nada, eso. ¿A vos cuando se te manifiesta esa ansiedad, se te manifiestan esos síntomas o qué es lo que sentís, cómo lo viviste vos? Y me siento como que estoy sobresaltada todo el tiempo y sí, no puedo dormir a la noche, o sea, siento que como sin tener hambre, o sea, como que me da muchas ganas de comer. Genial. ¿Y qué es lo que haces o qué herramientas usás para sobrellevar esa ansiedad? Y por ahí lo que hago es, nada, mentalizarme en otras cosas, hacer algo, actividades, como para controlar, porque si no hago nada es como que tengo más ansiedad, ¿viste? Entonces también como para sacar un poco la ansiedad, hago ejercicios y nada, qué sé yo. Hacer cosas que te liberen un poco de los pensamientos, porque en realidad son como pensamientos negativos, cosas como que, no sé, sobrepensás todo. ¿Y eso te agarra generalmente en los momentos donde estás tranquila o donde estás no haciendo algo o en todo momento lo sentís vos? No, me puede pasar como en cualquier momento. O sea, capaz que estoy re bien o no he tenido ansiedad en una semana o algo, pero capaz que hay algo que me la trae de golpe, ¿viste? Que no, quizás no me doy cuenta y llega un momento que me doy cuenta que estoy ansiosa y que es por algo. Quizás es por algo que tengo que hacer o no sé, pero sí, se me manifiesta así. Listo, bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí estuvimos escuchando un par de entrevistas que pudimos hacer y ya que estamos queremos aprovechar también a preguntarles si alguno tiene alguna pregunta o quiere contarnos una anécdota o quiere decirnos algo referido al tema de la ansiedad. Vamos a estar pasando el número de la radio y también vamos a estar contestando, la tenemos acá en cualquier pregunta que sea. Pueden escribir al 284 56 23 12. Repito, 284 56 23 12. ¿Sí? Así que vamos a estar atentos también para que pregunten lo que sea. Aprovechen que la tenemos. Eso iba a decir. Así. Guarda con lo que preguntas. Aprovechen. O sea, todo bien. Si no, buscamos ahí, googleamos. No, Ya, yo tengo una amiga que busca todo en ChatGPT. Así ¿En que la serio? vamos a buscar. No me digas nada. Bueno, no. Vamos a tratar de resolver ahí. Sí, la idea es que pregunten o que cuenten. También, bueno,
estaba escuchando las entrevistas y muchos eran todos jóvenes, Sí, jóvenes, la mayoría que sí. decían, bueno, algo que me olvidé de nombrar y que sí pasa esto de querer, bueno, siempre querer resolver las cosas, y el tema es que también pasa que uno dice, no estoy ansioso, y llegas a la noche, chan, no puedes dormir. Sí. No puedes dormir y te pones con el celu, peor, no te puedes dormir. Y bueno, y ahí qué mejor que en ese momento, ¿sí? Como herramienta, poder orar, ¿no? Orar y decir, bueno, Señor, como yo les decía hoy de esta alarma, que la ansiedad tiene que ver con estos miedos, algo que me está pasando, ponerlo en palabras y hablar con el Señor, hablarle, decirle, Señor Jesús, hoy algo me está pasando, no sé qué, porque hay veces, como yo te decía hoy, estamos tan bloqueados que no llegás a ver, como hoy charlábamos, que vos me decías, no, porque yo no tenía ansiedad, pero sí tuve ataque de pánico, bueno, y no queremos reconocer. Entonces es poder llegar a Él, hablar con Él y orar y dejarle todas las cargas. Pero igual, o sea, me adelanté un poquito igual a lo que íbamos a hablar, pero sí que puedan reconocer esos tips o ver qué es la ansiedad o cómo es el síntoma, ¿no? Qué diferentes síntomas tiene, cómo Sí. está también en el cuerpo, en las formas de ser. Sí, justamente algo que me pasó cuando tomé las entrevistas fue que, bueno, la mayoría también me decía, yo no sé si tengo ansiedad, o sea, no puedo dormir en la noche, pero no sé si tengo ansiedad, ¿viste? Esas cosas. Y después algo que se repitió mucho y que yo también me sentí identificada es que la mayoría, cuando le preguntaba qué es lo que hacía para sobrellevar la ansiedad esa o para calmarla, me decían básicamente, en otras palabras, pero ignorarla. Pienso en otra cosa, me obligo a dormir, no sé, dejo que pase, trato de no pensar en eso, viste, como Ajá. suprimir esa ansiedad, que es algo que en su momento yo también hice mucho, fracasé, porque viste que siempre vuelve, o sea, no podés, Sí. es como que vos decís, no Explota. pienso, pero Sí, igual está bueno que traigas esto porque me hiciste acordar a, a que, bueno, hay veces que también tenemos como vacíos o preocupaciones, y tenemos el vacío, un vacío que no sabemos qué nos pasa y que no podemos llenar. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Bueno, hay gente que la ignora, hay gente que se pone a hacer otra cosa, y hay personas que esto lo que hacen es llenar ese vacío, ¿no? Y ahí vamos a hablar del, por ejemplo, hay mucha gente que usa medicamentos, usa drogas para dormir, que no digo que está mal, obviamente si están medicadas, pero previo a todo eso se puede prevenir, porque no es la idea, o sea, por eso la idea de hoy es, no digo que se va a prevenir la ansiedad, sino de poder tener herramientas para poder abordarlas y sobrellevarlas sin otra cosa que sea, o sea, sin lo externo. Y hay muchos que se drogan, que fuman marihuana, cocaína y demás, pero sin embargo, es como vos decís, hacen o sea, se llenan ese vacío con consumos excesivos de diferentes cosas, o están con el celular constantemente. ¿Cómo hago para bajar la ansiedad? Ay, me pongo en los jueguitos. Lo sí. mismo, es un consumo problemático igual, porque todo lo que te aleja de vincularte con otros y lo que te aleja del Señor, o sea, no es sano, no es saludable, y no es correcto tampoco. Entonces, ¿qué hacemos, no, cuando pasa eso? O sea, ¿qué nos... Son como placebos, digamos, momentáneos, ¿no? Como Claro. que alivian el síntoma, pero no lo... alivian el malestar, digamos, Claro. ocultan ese... Sí, no lo Pero puedes- bueno, lo no puedes lo regular, estás ¿no? trabajando, y volvemos de vuelta a lo mismo, esto de cuando no reconozco y no trabajo esas emociones, obviamente genera todo esto del consumo problemático, que deriva Sí. en una cosa y que deriva en otra. Claro. ¿Sí? Sí. Eh, Igual también, bueno, voy a hablar así como cortito para poder, porque he escuchado, no pasa nada, si yo para bajar la ansiedad un poco me fumo uno y ya está. Bueno, no pasa nada, no, pero así se empieza. Entonces no está bueno, porque está el uso, el abuso y el consumo. Cuando llegas el uso es el uso habitual de algo. El abuso es cuando ya abusás de eso, que es, o sea, usamos el celular ¿para qué? Para comunicarnos, ¿no?
Después, cuando es abuso, es cuando lo uso para todo, hasta para, no sé, que sea mi todo el celular, ¿no? Sí. Y después está el consumo problemático, que es el que ya lo que hace es que te aleja. Es como una necesidad. Es una necesidad, pero también te llena un vacío que te hace de tal manera que te alejes del otro. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿cómo hacemos con la ansiedad? O sea, cosas nos van a pasar. Bueno, acá tenemos algo que tenemos para comentar, ¿no? De qué hacemos cuando... qué nos dice la palabra, qué nos dice Jesús, ¿no? Cuando tenemos... ante la ansiedad. No sé si querés. Sí, en Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Me gusta acá la palabra pero confía. Viste, como que acá también yo creo que muchas veces yo me cuestionaba, que también es y no es, pero también me cuestionaba y digo, me pasaba, ¿no? Por tener esa falta de confianza, no sé si de confianza en Dios, pero por ahí al no saber tanto de su palabra, no haber leído, algo que a mí me pasó también fue que el llegar a Él me devolvió esa paz que con la ansiedad no tenía, que todo el tiempo estaba y no me daba cuenta, o sea, para mí era normal, ¿viste? Claro. Estar todo el día ocupada, todo el día pensando en un montón de cosas y poder estar un día tranquila sin que mi mente no sea mi peor enemigo, que es lo que yo decía siempre, y tener esa paz que como dice él, no es igual a la de este mundo, o sea, su paz es sobrenatural y también te deja como una tranquilidad de que vos decís, o sea, no sé, un poco también creo que Pablo decía, y me encanta parafraseándolo, porque no me acuerdo, no sé por qué me pasa lo que me pasa, pero elijo no rendirme. Tal cual. Y me gusta. Sí, y acá, bueno, tiene que ver también, yo porque el otro día meditaba cuando estaba buscando y leía también la palabra sobre qué nos dice Jesús, ¿no? Sobre lo que vamos a pasar y pasaremos aflicciones, y aún más en estos tiempos veremos y pasaremos aflicciones o veremos a personas que pasan más aflicciones, y lo importante es poder llegar y también reconocer, ¿no? Lo que nos pasa, pero también tener esa fe, porque acá dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Él vino al mundo y él lo dice, ¿no? En su palabra, ¿no? Que él vino a sanar a los quebrantados de corazón, y esto hace, ¿no? Nos lleva a estas cuestiones de que tiene que ver con las emociones, con la mente, y también tener fe de que él tiene el control de todas las cosas, pero también él nos enseña. Dice, confiad, pero también nos enseña y nos dice, en el mundo tendrás aflicción. Bueno, si ya sabemos que tendremos aflicción, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Vamos a tener aflicción, ¿no? O sea, no, vamos a confiar en Él, pero también vamos a accionar, porque Él nos hizo con propósito, como hablábamos hoy, tenemos que poner por obra la palabra, y que en la palabra tenemos en la Biblia el no temas, o sea, es un no temas por cada día, y no temas, yo estoy contigo, no temas, o sea, tanto a Moisés, a Josué, bueno, todos, no temas, hay un montón de no temas en la Biblia que cuando te agarra ansiedad es un tip, no sé, ahora se me ocurrió para poder decir, bueno, me agarra ansiedad, no temas, me busco el no temas, porque Él está con nosotros y Él yo creo que también nos preparó, pero para todo esto, y Él en la cruz se llevó todo, pero también quiere que podamos volver como a nacer y reconocer lo que Él hizo en la cruz, ¿no? También, porque Él nos dio vida, una vida nueva, para que podamos tener esa sanidad, para que podamos vivir como Él quiere. Él no quiere cosas malas para nosotros. Entonces, por eso está bueno también reconocer. Si estoy mal, bueno, reconocer que tengo ansiedad. Ese es para mí el primer paso. Y reconocer que nos van a pasar cosas. Sí. Que no podemos tener control.
Bueno, también hay un versículo que quiero nombrar y bueno, y también avisar que bueno, que manden las preguntas y demás, y que en un ratitito vamos a tener una entrevista. Así que bueno, cerramos acá un poquito con este versículo y vamos a estar teniendo una entrevista acá en persona. Así que bueno, ansiosas también por eso. Y, y bueno, un versículo que me gustaba y que yo lo hablaba con vos es el de Romanos 12:2. Ah, sí, hermoso. Que lo voy a buscar. Si lo tenés en otra versión o como... Sí, tengo, bueno, viste que yo comparo las versiones. En el de, obviamente, en el de TLA no me gusta porque yo soy más de... Bueno, acá ves que dice en Reina Valera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En TLA dice: cambien de manera de ser y de pensar. ¿Viste? Y en NBI dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Bien. Y es algo que bueno, a mí particularmente me ayudó mucho, porque viste que yo te decía, bueno, también ahí la otra anécdota, que yo no me había dado cuenta, o sea, siempre dije, bueno, ¿cuál es la raíz de mi ansiedad? Porque no sabía, o sea, no la encontraba, y tenía que ver mucho con los pensamientos. O sea, la ansiedad está muy ligada con los pensamientos y la mayoría de esos pensamientos son negativos. Entonces, cuando empecé a ver que mi mente estaba llena de pensamientos negativos, catastróficos, todo el tiempo, claro. O sea, no me empujaban, sino que me tiraban constantemente para atrás. Me ayudó mucho este versículo de renovar nuestra mente, pero todos los días, todo el tiempo tengo que estar viendo qué estoy pensando, que si obviamente también no puedo renovar la mente y no leer la Biblia y no saber nada porque es lo mismo. Va todo a la par. Pero sí, claro. Me ayudó mucho y me hizo entender muchas cosas también de esta ansiedad, y es un versículo que atesoro un montón y que también espero que sea de bendición para ustedes, porque es todo el tiempo estar constante, qué estoy pensando, claro. qué conozco también, ¿no? Sí, y también, como te decía recién, de tomar esa decisión de cambiar ese momento, decir, bueno, tengo esta problemática, no puedo dormir, bueno, ¿qué puedo hacer? Tengo nervios o estoy pensando mucho en el futuro. Bueno, no, renova ese pensamiento de tu mente y eso va a hacer que vos modifiques la conducta a ese momento. Es modificar la conducta, es tener... modificar eso que ya venías haciendo y que en realidad no te sirve, sino poder caminar con Cristo y decir, bueno, es la única manera en la que uno, que yo lo creo, lo siento porque también lo vivo, de regular y controlar esta ansiedad, ¿sí? Pero también es modificando, no es solamente decir, uy, tengo ansiedad, bueno, listo, ya está, tengo ansiedad. No. Qué lindo, tengo ansiedad. No, es accionar para poder hacer un cambio. Si esta ansiedad me está dificultando el vincularme, si me está dificultando el dormir, no, algo tengo que hacer. Y entonces ahí es el renovar la mente, renovar esa conducta, cambiar esas conductas y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, porque también es el reconocer, el poder regular, pero primeramente que sea el Espíritu Santo el que obra en nuestra vida, ¿no? Porque ahí es donde vamos a empezar a dar ese fruto, el fruto que el Señor quiere, y ahí se va a ir corriendo todos esos pensamientos malos, lo que es, bueno, también todos los deseos de la carne, todas las preocupaciones, todo lo que es las acciones de cuando tenés esos sentimientos de ira o de envidia, bueno, todo eso también se va, y aún así también se va la ansiedad. Todo cobra como un equilibrio. Claro. Pero hay que escucharnos, cuestionarnos, entender por qué. Hay que evaluarnos en cuanto a qué nos dice la palabra. Yo siempre digo, bueno, ¿qué me dice la palabra de mí? ¿Qué realmente situarme en el aquí y ahora? ¿Qué me está pasando? ¿No? Preguntarse, ¿qué me está pasando? Estoy en el aquí y ahora. ¿Quién soy? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Sí.
¿Quién Bueno, soy? esa igual quién soy, la vamos a dejar para después de Ay, la entrevista. bueno. Sí, porque está muy bueno poder hablar y empezar a preguntarnos cosas. Hablar con uno mismo, porque eso también es salud, salud Examinarnos. mental, ¿sí? Porque eso tiene que ver con la salud mental, reconocer y tener registro de cada emoción. Yo con las personas con las que acompaño, que trabajo, que estoy en el trabajo, yo acompaño a personas con diferentes problemáticas de salud mental y está buenísimo cuando vos ves que registran, pero obviamente después de todo un tiempo de trabajo y demás de acompañar y cuando registran sus emociones yo digo, wow, gloria a Dios, yo siempre lo glorifico al Señor, aunque no lo conocen, pero obviamente es Él el que hace eso, porque puede registrar un sentimiento, un pensamiento. Entonces, eso tenemos que hacer todos. Y ahí es donde tenemos ese equilibrio para poder regularlo. Me encanta. Bueno, me encanta y espero que ustedes también les esté sirviendo. Voy a volver a repetir el número. Bueno, acá estamos de vuelta. Primero que nada, bienvenida. Gracias. Nada, puedes contarnos un poquito sobre vos, primeramente, ¿no? Okay. ¿A qué te dedicas? Bien.
Bueno, me llamo Valentina, tengo 19 años y bueno, actualmente estoy en la carrera de psicopedagogía, estoy estudiando la carrera universitaria, así que soy universitaria y bueno, trabajo con niños aparte de clases particulares, así que sí, es como los niños en sí. Ah, eso me gusta. Bueno, yo voy directo al punto, ¿no? ¿Cómo, cómo empezó, digamos, tu lucha con la ansiedad o cómo ves vos la ansiedad? Quería ver más que nada abarcar ahí Okay. tu visión sobre la ansiedad. Bien. Bueno, yo estuve pensando estos días, ¿no? De que vos me dijiste, un poco de también tiene que ver con mi personalidad. Yo tiendo por ahí a ser una persona que constantemente estoy proyectando, ¿no? Y un concepto, ¿no? Que se le da a la ansiedad hoy en día también, que he escuchado mucho, es que es el exceso de futuro, ¿no? Básicamente es eso, la ansiedad, y sinceramente a mí me pasa eso, ¿no? De estar constantemente en qué quiero alcanzar, ¿no? Qué voy a hacer más adelante, qué voy a hacer con mi carrera, ¿no? De qué voy a trabajar, cómo voy a sostener más adelante. Estoy constantemente, ¿no? en esos pensamientos de mi futuro. Pero nada, para mí la ansiedad muchas veces ha sido como esa carga, ¿no? De que tiene sus pros y sus contras, esto de pensar en el futuro, ¿no? Está bien proyectarse, está bien tener metas a largo plazo, ¿no? Y estar pensando, bueno, en qué voy a hacer más adelante, ¿no? ¿Qué va a ser de mi vida? Pero a mí me ha llevado al otro extremo de estar constantemente preocupada, ¿no? En qué quiero alcanzar, ¿no? En cómo lo voy a hacer, qué herramientas tengo, ¿no? Entonces, para mí la ansiedad ha sido eso, como es en verdad esa preocupación constante, ¿no? Que solamente genera carga. ¿Y qué síntomas, bueno, nombraste ahí un poquito, pero qué síntomas experimentabas, digamos, a nivel emocional, físico? ¿Recordás así alguno? Sí, sí. Bueno, yo en un tiempo, una temporada de mi vida, pasé ataques de pánico, ¿no? Y yo creo que la ansiedad repercute en eso, ¿no? Así lo refleja el cuerpo, ¿no? La taquicardia, ¿no? El sudor inclusive, ¿no? Esa aceleración que uno tiene. Y a mí me ha pasado eso, ¿no? De esos síntomas, he sentido, ¿no? La angustia también, que uno capaz que llora todo y lo habla, pero sigue ahí. O a veces el insomnio, me ha pasado de momentos previos antes de empezar la universidad, empezar la cursada, de no poder dormir o levantarme de repente de la cama y estar como haciendo cosas, ¿viste? Que me levanto de la cama de repente y como que tengo que hacer algo. Eso me ha pasado el insomnio más que nada, y eso han sido un par de síntomas que he tenido. ¿Recordás así como un antes y un después desde que apareció? O sea, ¿recordás, digamos, cuando vos decís, esto que me está pasando no es normal? Como cuándo sucedió exactamente. Sí, cuando vos decís, por ejemplo, no sé, como que marcó un antes y un después en tu vida. Sí, bueno, yo creo que cuando más lo empecé a sentir, como te digo, siempre desde chiquita siempre fui como de estar pensando, ¿viste? En el futuro, pero creo que cuando más lo empecé a sentir y ser consciente fue cuando arranqué la universidad el año pasado. Creo que el año en que más lo padecí fue el año pasado. Arranqué la universidad, arrancaba con esto de las clases, ¿no? De que quería trabajar, quería hacer algo y decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Y nada, la cursada de la universidad era como todo un desafío también. Nada, era lo económico, ¿no? Lo familiar, eran como un montón de áreas, y yo creo que ahí como que se encadenó más la ansiedad, ¿no? Y esta preocupación. ¿Y cómo sentís que afectó eso a tu vida diaria, a tus relaciones o incluso a tu conexión con Dios, ¿no? Cuando te pasó esta ansiedad, vos ya conocías a Dios. Sí, ya conocía a Dios. Es como, a veces es difícil por eso, ¿no? Porque uno lo padece y capaz que va a Dios, ¿no? Es como tu primer recurso, pero capaz que salí, lloraste 2 horas y le dijiste a Dios, ¿no? Todos tus problemas. Y pasa que después lo seguís viviendo, ¿no? Lo seguís pasando y es como ese choque, pero sí, o sea, recurrí a Dios y todavía es algo que sigo transitando y es algo que sigue pasándome, pero sin embargo
pude como hallar herramientas, ¿no? Que Dios me fue dando. Que justamente, ¿no? ¿Qué papel tuvo la fe en ese proceso, ¿no? O qué versículo, palabra, canción o experiencia fue clave para vos en ese tiempo? Ahí ya lo tenías preparado. Sí, ya lo tenía preparado y lo voy a buscar bien. Nada, yo creo que la fe en sí y Dios tuvo un papel central. Si no, yo no podría gestionarlo, o sea, por mi propia cuenta o de forma independiente no sería algo capaz yo de poder controlarlo, la ansiedad, ¿no? Además, sabemos que la ansiedad viene, como ustedes decían, ¿no? Con pensamientos negativos, viene con un montón de cosas, lo repercute el cuerpo, ¿no? Y son un montón de cosas que humanamente yo creo que nadie es capaz de sobrellevarlo. Entonces yo creo que Dios es como fundamental en ese camino, ¿no? Y una historia que reflexionaba mucho y que me ayudó mucho el año pasado, que fue cuando más lo transité, fue la historia que está en Mateo 14, ¿no? De Pedro. No la voy a leer tal cual, pero la voy a parafrasear un poco. ¿No? Que están en una tormenta los discípulos y está Pedro, ¿no? Y ven a lo lejos lo que parecía ser un fantasma, pero era Jesús, ¿no? Caminando sobre el agua. Y entonces Pedro le dice, bueno, si sos vos, Jesús, que yo pueda caminar, ¿no? Sobre el agua. Entonces Pedro comienza a caminar sabiendo que está Jesús delante de él, pero en un momento se da cuenta que está en una tormenta, ¿no? Que está en medio del mar y comienza a ver como hacia los costados y comienza a ver hacia abajo. Entonces ahí comienza a asustarse él y ahí es cuando él comienza a hundirse, ¿no? Entonces ahí es cuando Jesús, bueno, lo rescata, ¿no? De eso que se está hundiendo ahí en el agua. Y le dice una palabra que a mí me marcó mucho, es hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, no? Y ese por qué dudaste, como que en un momento Dios también me exhortó de alguna manera de decir por qué viene la duda, ¿no? Porque muchas veces la ansiedad causa eso, ¿no? Que le causó a Pedro decir, yo sé que Jesús está delante mío, yo sé que Jesús está en el asunto, ¿no? Pero sin embargo comienzo a ver la tormenta, comienzo a ver que me estoy hundiendo, ¿no? Comienzo a ver mi situación, ¿no? En la que estoy, y ahí es cuando comienzo a hundirme, ¿no? Él tuvo miedo y fue ahí cuando él comenzó a caerse, ¿no? Y a darse cuenta que se estaba ahogando, pero sin embargo ahí estuvo Jesús. Y muchas veces en estos momentos así de ansiedades que Jesús me pregunta, ¿no? ¿Por qué dudaste, no? Porque también es duda. La ansiedad trae eso, ¿no? La incredulidad. El decir que me encuentro en situaciones que no sé cómo sobrellevarlas, no sé qué hacer, y comienzo a dudar, ¿no? de Dios, comienzo a olvidarme de que Él está ahí, ¿no? Está en el asunto, está enfrente mío, ¿no? Como lo fue con Pedro, ¿no? Y eso es más que nada lo que por ahí trae la ansiedad, pero fue una historia que me ayudó mucho, ¿no? De decir, bueno, mis ojos tienen que estar centrados en Él, ¿no? Yo sé que Él está ahí, ¿no? Que aunque esté caminando sobre las aguas, ¿no? Sobre algo incierto, que no sé qué hay delante mío, que hay tormentas, que hay vientos, yo sé que Jesús está ahí para extenderme la mano, ¿no? Y que no tiene que estar la duda tampoco. No, me encanta. ¿Qué herramientas, bueno, seguimos de lo mismo, ¿no? Pero qué herramientas te ayudaron a llevarlo, a procesarlo, digamos? ¿Qué fue lo que vos, o probaste distintas cosas? Viste que a veces sí. En mi caso, probás de todo, claro, y nada se saca hasta que, bueno, diste con la herramienta necesaria. Yo creo que más que nada, por ahí en momentos que he sentido también ansiedades porque me he sobrecargado, ¿no? Con todo, con muchas actividades, con muchas cosas, y por ahí también me pasa que tiendo a querer que todo esté bien, ¿no? Todo perfecto, al 100, ¿viste? Todo perfecto, el perfeccionismo. Y nada, una herramienta fue el gestionar bien mis tiempos, ¿no? Y siempre en primer lugar en esos tiempos que esté Dios. Y como que de ahí ya todo empieza a acomodarse y empieza a funcionar bien, las actividades en la iglesia, la actividad en la universidad, en el trabajo, con la familia, ¿no? Más que nada eso, y después para mí lo fundamental es la palabra, o sea, siempre recurrir ahí. Como te digo, este fue un versículo que me ayudó mucho, una historia, pero también, bueno, está la de Marta, la de María,
que son historias que uno va ahí, las tiene que leer y releer y ahí es cuando uno comienza a entender, ¿no? Y a hacer ese cambio de mente, que también era algo que ustedes decían, ¿no? Sí. El día a día renovarse. O sea, es algo válido, la ansiedad es algo que pasamos todos los días y viene con un montón de pensamientos, pero es el renovarse, ¿no? En Dios y siempre ir a la fuente correcta, que es Él. O sea, eso creo que es lo que más me ha ayudado. Bueno, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo lo manejas hoy, los días difíciles? Sí. Hoy, ¿no? Bien, con respecto a esto, bueno, yo creo que el año que más lo padecí fue el año pasado y Dios me enseñó mucho. Y hoy en día no puedo decir, bueno, lo superé, es algo que viene más cuando tenés como la tendencia a, ¿no? A pasar la ansiedad, ¿no? A esa personalidad de, como te digo, estar como preocupada, ¿no? Por las cosas que hacer. Pero nada, yo creo que hoy en día mi corazón también empezó a depender más de Dios. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? En nuestra dependencia 100% de Él, y es cuando empezás a dejar que el control lo tenga Él sobre la situación, es realmente cuando empezás a descansar y no te preocupas, ¿no? Por el mañana, por lo que no tenés, por lo que te falta. Entonces yo creo que hoy en día, pues sí que mi corazón está como en eso, ¿no? En depender completamente de Él y que Él sea el centro y que ya después de ahí que Él se encarga de todo lo demás, ¿no? También su palabra dice, ¿no? Que primeramente el reino, ¿no? Y después todo lo demás viene por añadidura, y yo creo que lo apliqué mucho en esta área, ¿no? Primeramente buscar a Dios y después todo lo demás, ya sea la universidad, el trabajo y todo lo que me afana capaz o me genera ansiedad, bueno, Él se encarga, ¿no? Así que sería eso. Buenísimo. Bueno, esas serían las preguntas, pero tengo otra que es la que más me gustó a mí, que dice, si pudieras escribirle una carta o decirle algo a la voz que estaba en medio de esa ansiedad, ¿qué le dirías hoy? Yo la vi y dije, me encantó y bueno, me gustó, sí. Para dejarla para el final, ¿viste? ¿Qué le diría? Es un poco de lo que te decía recién, ¿no? Que empieza a depender más de Dios, y por ahí lo que me lleva mucho a eso es la autosuficiencia o el querer tener el control, ¿no? O esto de querer que esté todo al 100 y que todo sea perfecto. Entonces le diría eso, que a veces no se puede ser buena en todo, no se puede tener el control de todo, no somos todopoderosos, ¿no? Y nada, que descanse en Dios y que dependa completamente de Él, y que siempre el centro esté en Él, ¿no? Y que como Pedro, ¿no? Siempre esté mirando a Jesús, no la tempestad, no la tormenta, no el viento, ¿no? Y que esté el foco en Jesús. Bueno, muchas gracias, Valen. Vamos a ir a una pausita chiquitita para volver de vuelta con la parte final.
la verdad que re lindo poder escuchar a otras personas. O sea, me encanta también que puedan hablar, ¿no? Que puedan poder expresar lo que pasa. Qué valiente la Valentina, Sí, hermosa. la verdad, un tiempo re lindo. Y volviendo un poco, retomando lo que casi se me adelanta Karen. A mí me tiene que frenar. No, dijiste una pregunta que antes de ir a las entrevistas de quiénes somos según Dios, ¿no? Sí. Y, De preguntarnos quién soy. Y ¿Quién somos? soy, claro, quiénes somos. y algo que a mí me pasó con la ansiedad es como yo descubrí que tenía una despersonalización total. O sea, como llegaba a un punto me acuerdo patente que oraba y le digo a Dios, no sé quién soy, no sé qué me gusta, no sé por qué me pasa esto, no entiendo. Como decía Valen recién, esto de ser autosuficiente me pasó, pero a mí me pasaba de querer complacer a todo el mundo, entonces yo era lo que querían los demás que fuera. Claro. Y cuando llegó la ansiedad, lo que más me dolió, creo que lo que más me generó un dolor así es que sentí que me perdí, como decir, ¿quién soy? ¿Quién Melody soy? Entonces me gustó mucho cuando decías eso porque es algo que pasé y que en un momento olvidé quién Sí. era. Sí, también nos pasa a muchos. Y hoy en día, esto que decís de querer satisfacer al otro, de querer satisfacer, o sea, de agradar a otros, eso también genera ansiedad, mucho. Nosotros siempre es importante volver, bueno, ¿quién soy? Porque eso te hace volver a o sea, en realidad ir a la fuente, a la raíz, ¿no? Y porque es volver, yo digo, siempre volver a la cruz, ¿no? Ahí me lleva ¿quién soy? Ese tremendo, esa tremenda ofrenda de amor, eso que hizo Jesús por nosotros, nos dio esa autoridad, esa potestad de hoy poder estar acá, pero también de ser, tener esa autoridad de ser hijos y de ser herederos y coherederos. Y volver a eso, volver a la fuente. A muchos tal vez les esté pasando de que realmente, como vos decís, no se hallan, no tienen su personalidad en Dios y están preocupándose por agradar a otros. Y hay que buscar agradar a Dios, ¿no? Y es ahí donde tenemos que volver a la fuente. Yo siempre digo, o sea, volver a la fuente, o siempre me pregunto, y siempre me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué dice Jesús de mí? ¿No? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué dice Jesús de mí? O sea, Él está acá, ¿no? Él está acá entre nosotros y ¿qué haría? ¿No? Cuando nos preguntamos, bueno, ¿quién soy? Si Él me pregunta, ¿quién sos? Bueno, yo soy hija, soy tu hija, soy heredera o coheredera, soy escogida, soy luz, soy sal, hay un montón, soy, en Él soy todo eso, es en Él y con Él y para Él, todo. Y volver a eso es como que te alinea a wow, a entenderlo. Y eso marca esa esencia de lo que tiene que ver con la identidad, ¿sí? Y hoy muchos tal vez pasan los jóvenes esa falta también de identidad, de no tener en quién, de no tener como esa fortaleza de decir, bueno, hoy yo soy y voy a salir adelante. Y no, hay muchas personas que en realidad, como hoy recién hablábamos también, de que se sienten perdidas y no saben para dónde. Y bueno, y eso también hace que, o sea, el mismo sistema, ¿no?, te lleva a que tengas esa incertidumbre y esa inseguridad. Y también te genera esto de que es importante estar cultivando pensamientos de paz para cuestionarnos también las creencias erróneas que hay sobre la ansiedad y que el sistema te lleva a eso, ¿no? Que por eso yo también le decía a los oyentes esto de qué tabú o qué creencia errónea tenían de la ansiedad. Porque algo que a mí me generó también un malestar durante mucho tiempo fue que me dijeron que la ansiedad era pecado, ¿viste? Y a mí me generó un malestar porque vos decís,
si yo soy hija de Dios, ¿puedo sentir ansiedad? No, no podría. Entonces, ¿qué ejemplo estoy dando? Y en mi mente era un malestar de decir, estoy pecando porque yo siento esta ansiedad, ¿no? Sí, sí, en realidad es importante poder romper con ese tabú y también entender de que, bueno, somos todos pecadores, pero sí reconocer. El reconocer y humillarse ante el Señor y decir, Señor, bueno, como hoy decía, me está pasando esto, hice esto, me arrepiento y vuelvo a empezar. Y ya está, lo que el Señor te enseña en su palabra, el Espíritu Santo te sella cada palabra, vos, o sea, no vas a volver a hacerlo, ¿no? Pero el tema con la ansiedad es algo que es como que dicen, bueno, no, es un problema de salud mental o es pecado. No, porque es algo que nos pasa a todos y debemos reconocer, es parte de nuestro ser, el tener estas diferentes emociones y sentimientos, y el Señor en su palabra nos enseña cómo poder sobrellevarlas, ¿no? Llevar todo el pensamiento cautivo, ¿sí? Y a la obediencia a Cristo, y reconocer, como decíamos hoy, que somos hijos. Y eso nos alinea todas las ideas, todos los pensamientos. Pero también, bueno, el otro día hablábamos sobre una palabra en Jeremías, no sé si te acordás, que por estos pensamientos de... sí, como piensa el hombre en su corazón, tal es él. No, ese es el Proverbios. De Jeremías lo que dice que, o sea, él sabe todo, yo sé todos los pensamientos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nosotros tenemos que tener en este versículo clave para poder tener esos pensamientos y pensamientos de paz y de seguridad y de fe, y poder romper con un montón de tabúes, como que esto de si es pecado, bueno, no, pero sí puede como consecuencia llevarnos al pecado, que tiene que ver con llenar ese vacío con cosas que al Señor no le agrada. Eso sí. Otro de tabús también que hay, bueno, esto de ¿debería avergonzarme de mi ansiedad? ¿Y vos qué crees? No. No. Pero te ha pasado de avergonzarte. Sí. Por eso cuando leía todo esto o sea, de los tabús que voy a nombrar, yo sentí todos. Bueno, entonces, sí, me avergonzaba un poco, pero por esto también, porque era como algo raro, era como algo distinto, te sentís como que está mal. Igual no estamos exentos, nadie, ninguna persona a la ansiedad. Lo que pasa que también cuesta, y esto de, como vos decías, ¿debería avergonzarme? No, porque es importante poder hablar. La ansiedad es, como decíamos hoy, una alarma, un detector de que algo está pasando y voy a necesitar ayuda. Ocuparme. Y ocuparme, sí. Y el ocuparme, pero también cuando vos decís, bueno, debería avergonzarme, ahí es como que estamos pensando en el otro, en qué va a decir el otro de esto. Tal cual. Y en realidad está bueno decir, bueno, ¿qué va a decir el Señor de que hoy yo estoy diciendo o hablando de lo que me pasa? Porque está bueno decirlo. Nosotros acá tenemos en la iglesia, están organizados todos los departamentos y tenemos líderes, están los pastores, ¿no? Por supuesto, pero también es importante poder hablar y no avergonzarnos de eso, poder hablar con los líderes, que si hay algún joven que esté pasando por esto, que pueda, o que pueda, o mujer que pueda hablar con los líderes, con los pastores también, pero también ayudarnos así como hermanos y decir, bueno, mira, si te está pasando esto, no sientas vergüenza, porque lo podemos pasar todos y son cosas que vamos a poder sobrellevar juntos. Genial. Voy a nombrar otros tabús rapidito, como para ya terminar en un ratito. Esto de también mi ansiedad es una especie de locura. Me vas a acordar, ya terminamos en un ratito. El último artículo.
y no, que es un mecanismo de defensa, lo que vos venías diciendo. Esto también de que la ansiedad solo afecta a la mente, por ahí, no sé si les han pasado, yo supongo que sí. Por ahí cuando uno dice, ay, me siento muy ansiosa, o me voy a meter en otro tema, pero por ahí la gente que no pasó ansiedad no sabe cómo ayudar a la gente que lo tiene. Y me pasó muchas veces de estar con mucha ansiedad y gente que me decía, bueno, ya está listo, pensar en otra cosa, o es tu mente. Y no solamente te afecta la mente, la ansiedad tiene un impacto físico, como decía Valen, de palpitaciones, de taquicardia, de no poder respirar, de me duele el estómago, no puedo salir, de no puedo comer, hablar, no puedo comer, o como demasiado. O comer y como que no satisfaces, o sea, nada porque estás comiendo pero no te llena. Sí. Por eso también es importante generar esa conciencia a la hora de poder sostener a la otra persona en esos momentos, ¿no? La ansiedad no es peligrosa. No. Es desagradable, molesta, sí, muchísimo, pero no es peligrosa. Eso también es importante que lo sepamos. Simplemente, como dijo Karen, yo creo que también hay que aprender a verla como esto, ¿no? Como esa alarma. Yo me acuerdo que hace un tiempito volví, porque obviamente, como decía Valen, no la superás, sino que aprendés a convivir con ella. Uh-huh. Y hace un tiempito escribía, porque me gusta escribir a veces, y estaba haciendo como un monólogo de la ansiedad, hablando en tercera persona. Y les contaba a mis amigas que yo decía, tocan a la puerta y es ella de nuevo, ¿viste? Como haciendo referencia a que volvió. Ahora solamente la dejo que pase y que entre y se siente. Y en esa que yo hablo, como en el monólogo con la ansiedad, le cuento cómo superé el miedo y cómo superé esto de querer caerle bien a todo el mundo. Y parafraseándolo, ella me decía, o sea, ahora no buscas la aceptación del otro, ahora no querés ser perfecta para el otro. Y yo contenta le decía, no. Entonces ella me pregunta, ¿y entonces para quién querés ser perfecta? Y ahí hay como un silencio en el escrito, y yo le digo como titubeando, ¿para mí? Entonces, a través de ese monólogo, como que yo sentía que Dios me decía, sí, no querés ser perfecta para el resto ahora, pero tu ansiedad volvió porque te pusiste estándares así. Claro. O sea, estás otra vez, no estás siendo perfecta para el resto, genial, pero ahora querés ser una Melody perfecta en todo sentido para vos, que claro, no es por obras. O sea, porque en una parte cuando yo hablo le digo, pero si no soy perfecta nadie va a quererme, ¿viste? A ella. Claro. Y me dice, ¿y quién te dijo que tenés que ser perfecta para que te quieran? O sea, ¿quién te hizo creer que todo es por obras? No tenés que generar eso, ¿no? Y me gusta mucho también eso, porque a veces creemos que es por eso y tenemos, bueno, el claro ejemplo de Jesús en la Biblia y Pablo, que lo dice todo el tiempo. Cada vez que lo leo veo que él dice, no es por obras, sino por su gracia, por su amor, ¿no? Que nos escogió y a veces lo olvidamos. Entonces, nada, esos son algunos tabús. Sí, y retomar esto de la perfección que decía Vale, porque volvió y lo volviste, lo traigo, sí. Porque es algo a lo que en realidad uno va en pos, ¿no? De esa perfección, pero eso no hace que sea el todo, sino que podamos ir mejorando cada día, que nos pongamos metas, pero como decía Valen, de que ella quería que salga todo perfecto. Bueno, mientras le dejes todo en las manos del Señor, el Señor se va a encargar, siempre que vayamos a la par con Él, o sea, que lo sigamos a Él y dejemos que Él también obre, porque acá, como hoy hablábamos de la ansiedad de reconocer, ¿no? Y el reconocer es, bueno, reconozco y dejo que haya este cambio. No es solamente, o sea, decirlo, sino, bueno, Señor, vamos en pos de ti hacia ese cambio, pero bueno, sacar como borrar, o sea, o también que es un tabú esto de la perfección,
Que es ser un tema. perfecto también, claro. ¿Qué es él? Ahí A estarías ver, vos. ¿quién es? ¿Qué es ser ¿Qué perfecto? es ser perfecto? Por eso, o sea, no te lo quería preguntar. Lo estuve charlando así un poquito, pero no te lo quería decir. No quería llegar a eso. No te quiero hacer preguntas porque... No, pero sí. Y bueno, y acá lo importante es, retomando, ¿no? De cómo ayudar. Eso te iba a decir, lo que sí sí está bueno poder, acá hablamos un poco qué es la ansiedad además y los diferentes tips, los diferentes tipos de ansiedad, el cómo reconocer cómo nuestro cuerpo habla. El otro día, no sé si, bueno, yo creo que ayer estábamos hablando y te conté de que había un estudio que habían hecho de diferentes personas del mundo en el que les hacían pasar tipo como los diferentes emociones y ahí se plasmaba, eran diferentes, o sea, era suponete ira, ansiedad, enojo, tristeza, angustia y demás, y entonces les tenían como todos sensores y ahí el cuerpo les iba diciendo dónde se depositaba más, o sea, se ponía como toda la acción, ¿no? En el cuerpo y lo físico, y hay veces que, o sea, en lo corporal sí o sí sale, y hay veces que uno no se da cuenta, pero el otro sí. Entonces eso también está bueno. Entonces por eso también es poder decir, bueno, ¿cómo ayudamos a las personas que le está pasando esto y que tienen episodios, o sea, de ansiedad que son ya muy, o sea, regulares, que no es como que hoy hablábamos de esto. Está la ansiedad que nos pasa por momentos. El otro día me acordaba te tiro un ejemplo, por ejemplo, vos cuando te estabas por casar, ¿cómo estabas? No, sí, No, ansiosa, sí. pero... Bueno, pero sí, pasó. sí, Esa noche, bueno, después de que terminó, fue listo, se fue todo eso. Ahora después venía toda la preocupación, uy, ¿ahora me habré casado con el correcto? No. No, pero bueno, y son momentos de esa emoción, de miedo, de ansiedad, de lo que va a pasar, que salga perfecto, pero después cuando ya se vuelve generalizada, o sea, Sí, sí. ya es necesario tener esos tips. Entonces, No, pero aparte también pasa mucho esto de que, por ejemplo, a mí me pasó una vez con una compañera que le agarró un ataque en una clase de baile. O sea, no... ¿y qué no, hiciste? Eso iba. Que gracias a que yo ya había pasado, ella se fue afuera y me acuerdo que estaba apoyada en un auto y no podía respirar, ¿viste? En el medio de la calle, como que ella no asimilaba dónde estaba. Entonces yo la busco y me acuerdo patente que los chicos que estaban ahí no entendían, no sabían qué hacer, ¿viste? Como no Claro. sé qué le pasa, no sé cómo ayudarla y la dejaron ahí. Entonces, Qué tremendo. por eso, ¿viste? Que a veces uno... Sí, sí. yo me acerco y cuando empiezo a ver que lo único que decía, no me acuerdo, pero repetía como unas palabras y no me escuchaba, ¿viste? Como, no sé, no puedo, me está pasando, Sí. déjame, ¿viste? Sí, sí, sí. Me acuerdo que yo simplemente como que la abracé y le decía, necesito que te calmes, que salgas un ratito de tu mente, que te concentres en el ruido de los autos, estamos acá en la clase de baile, ¿viste? Como que quería que ella volviera, porque Claro. se había ido, en un momento ya no estaba ahí. Claro, se había ido, o sea, de forma En de su manera mente, literal, ¿viste? Claro. claro, y en su mente también, sí. Y repetía, claro, cosas como de futuro. Entonces, me acuerdo, y para mí fue algo re lindo, porque después ya cuando, bueno, vuelve, me dice, gracias, porque, o sea, como que nunca le habían sabido ayudar en esos Claro. momentos. Y ahí lo primero que pensé, porque a mí también me había pasado de una chica que me supo ayudar y me decía, uy, yo entiendo lo que pasa porque yo cuidaba a alguien Claro. así, hace esto y hace. Pero no pasa siempre, es uno de cada 10 que Claro. saben cómo ayudar Bueno, en pero esos momentos, ¿viste? por eso hay que romper con eso, con esos tabúes y poder, voy a dar 3 tips de qué hacer Me cuando parece pasa genial. eso y cuando nos pasa. El primero, que como vos dijiste en este ejemplo, bueno, miren, fui porque a mí me pasó. Bueno, puede ser que Te vayas a pasa. ayudar, te haya pasado, pero puede ser que no te haya pasado, y igual vas y ayudas. Lo importante en estos casos es entender
que lo primero es la empatía, poder ponerse en el lugar del otro, en lo que le está pasando, en que no es algo que es algo muy, muy fuerte cuando te agarra o ataques de pánico o de ansiedad, que no puedes controlarlo. Está tan arraigado algo en la mente que hace que tu cuerpo hasta hay veces que se te pone todo el cuerpo duro, los músculos y demás, y no podés controlarlo. Entonces, ponerse en el lugar del otro es lo primordial, entenderlo desde ese lugar, con empatía, o sea que eso es la empatía, y poder aceptar eso, porque como vos dijiste, bueno, esa palabra que dijiste, necesito que te quedes tranquila. Bueno, No, claro, que me escuches, porque no me claro, que escuchaba. me escuches. Bueno, también poder, en esos momentos, bueno, a mí me ha pasado con otras personas de acompañar y demás, de ponerse en el lugar de ellos, pero también situarlos en el aquí y ahora, que es lo que vos hiciste, ¿no? De que pueda reconocer, bueno, te está pasando esto, estamos acá, ¿dónde estoy? Sí, esos tips. Situarlo en el aquí y ahora para que pueda, para que no se vaya a este exceso de futuro, como decía Valen, y aceptar lo que le está pasando. Bueno, sí, me está pasando, bueno, voy a llorar. Pero hay algo que hacemos, que lo hacemos de manera natural, que nos sale, es querer, ay, no llores. No, pará, no llores, no es para tanto, y empezar, no. O sea, validemos esas emociones, digamos, está bien, te pasa esto. Sí, está bien, a mí me está pasando esto, me voy a hacer cargo. O sea, también al otro decirle, está bien que te pase esto, o sea, por un momento, no es que está bien que te pase todo el tiempo, No. pero Se entendió, que sí. pueda aceptar esa emoción y llegar a eso. Bueno, estamos acá en el aquí y ahora, ¿para qué? Para poder darle herramientas para en ese momento aplacar. La persona va a llorar, puede gritar. Nosotros eso, hay cosas que no podemos controlar, pero tampoco podemos decir no llores, no grites, no, porque son emociones que si no las estaríamos tapando y estaríamos hablando de lo que dijimos al principio, que no es bueno, sino el poder hablarlas. Bueno, una vez que está en el aquí y ahora, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué te está pasando que llegaste a este punto? ¿No? Una vez que, bueno, a ver, está bien, estás ansiosa, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Que pueda hablar con alguien. Si es algo muy recurrente, ahí sí es una alarma más de que, bueno, sí, puedo hablar con algún profesional, porque eso también hace ir a la par, ¿no? Yo siempre digo, como somos seres integrales y vamos en pos de poder vivir una vida plena, poder ir a la par. Hay veces que hay personas que dicen, no, pero yo le oro a Jesús y no puedo, y que, bueno, vamos a la par. O sea, tal vez necesito un espacio donde contar cosas que tal vez están en raíz, que están del pasado y que la persona no puede ver o reconocer, ¿no? De que le pasaron. Hay personas que en lo que es un espacio terapéutico se han acordado de que han sido abusadas. Sí. Entonces, después de ahí, bueno, llevar todo, ¿no? A Jesús y poder tener esa sanidad, ¿no? Ahora que hablas de eso, para ya ir llevándolo al cierre, no te me apresures, que lo que vos decías, ¿no? De aceptar esto, ¿no? Yo creo que dejamos lo mejor para el final, y lo mejor para el final para mí es el ejemplo de Jesús. Porque hablamos de los discípulos, sí. Se mencionó a Elías, se mencionó a David, pero la persona que para mí fue como, wow, él también lo pasó, y qué lindo también entenderlo, ¿no? De que él, la persona que más admiramos, lo vivió, y aprender de su ejemplo, del ejemplo que hizo él, ¿no? En Mateo 26:38, que está lo de el monte de Getsemaní. Sí. Bueno, ahí Jesús, lo voy a buscar porque lo tenía acá y se me salió. Te dije Mateo 26:38. 26. Bueno, ahí Jesús dice, vino Pedro a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman.
Eso es en TLA. Si lo leemos en la Reina Valera, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. No, como él reconocía también lo que le pasaba, como él fue a sus discípulos, bueno, esto que vos decís, ¿no? Pedí también ayuda, o sea, Claro. lo habló con ellos en ese momento. Y yo creo que los discípulos también, o uno, vos decís, Jesús, triste, ¿Qué me estás diciendo? vos, porque a pero- veces uno, viste, decís, no, Jesús no. Y también podemos decir eso de, no sé, de De- ejemplos de uno o de líderes. Che, no, vos, El vos líder, sos sí. líder. O vos, no puede ser. No, No sí, podés. nos puede pasar a todos. A todos, nadie está exento. Y está bueno hablarlo. Acá lo que sí es importante que destacar, porque dice, mi alma, bueno, está muy triste hasta la muerte, quedás aquí velad. Pero ¿qué pasó después? Él pidió él fue a orar, ¿no? Fue a su papá. Y eso también es algo que me gustó mucho porque él dice, lo voy a leer abajo porque no lo quiero leer mal. Qué tremenda esta palabra. Y lo que pasó a Jesús. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú, en TLA. Pero en Reina Valera dice, se postró orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Que eso fue lo que vos me decías, ¿no? De que él reconoció dos cosas. Sí, primero reconoció, ¿no? Su tristeza, su angustia. Y también, o sea, primero reconoció, bueno, pidió ayuda ahí a sus amigos, a los discípulos, pero más allá de eso, de a dónde fue, ¿no? Fue a su padre. Primero reconoció y fue y le pidió al padre. Él ya sabía cuál era su voluntad, él ya sabía el propósito por el cual venía, pero sin embargo fue a su padre. Entonces nosotros, yo creo que esto es un claro ejemplo. Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no? Si Jesús en los momentos más, en el momento más crítico de su vida, que él ya sabía lo que iba a pasar, él fue a los brazos de su padre y le pidió y habló y lo puso en palabras, ¿por qué no nosotros? Él sabía su propósito y él lo hizo por nosotros, pero aún así igual fue a su padre. O sea, nos puede pasar esto a cualquier persona, pero lo importante es tener este ejemplo de donde dice postró, dice yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú, ¿no? Y lo dijo así, dijo más, o sea, más claro imposible, y así es como nosotros debemos hacer. No, y algo que quiero finalizar, digamos, en esto de que él oró acá, lo entregó sobre Dios, y cuando él está en la cruz, él sudó gotas de sangre. O sea, él entregó su ansiedad, viste que a veces Valen dice yo entrego, Sí. y él en la cruz, ya habiéndolo entregado todo, él sudó gotas de sangre. Y dice que la condición de sudar gotas de sangre se conoce como hematohidrosis o hematidrosis. Y es una condición donde vos estás como con un estrés extremo, donde tenés mucha angustia y mucho miedo, ¿no? Y él llegó a ese nivel de estar con miedo y todo en ese momento, pero para mí él confió, sin importar la circunstancia, ¿no? Porque bueno, él sabía que era el hijo, él sabía su propósito Tal cual. y reconoció lo que le pasaba, pero tuvo miedo. Entonces, es algo que a mí me impactaba un montón y yo decía, qué admirable en todo sentido, porque él confió de una manera que otro por ahí, vos decís, sí, Señor, te entrego, pero como dijo Valen, me llevo por ahí Claro, la ansiedad ¿no? conmigo, ¿viste? Tal cual, y queda. Por eso es importante volver a la fuente, volver a Jesús, tener pensamientos de bien y no de mal,
tener buenas conversaciones, tener buenas relaciones, tener esos hermanos que te llevan a Cristo. Si estás pasando por algo así parecido, poder ir a los pies de Él y bueno, reconocer primeramente y comunicarlo. Siempre el Padre tiene los brazos abiertos, pero también mira a tu alrededor, porque siempre hay alguien, no estás solo en esta situación. Siempre hay alguien a quien puedas contarle. El Señor te va a guiar a la persona correcta, porque también debemos también discernir en poder contar, como decía, a tener esas relaciones sanas, saludables y a dónde ir, ¿no? Y a buscar esa ayuda. Así que, bueno, nada, eso. Las herramientas que también podemos brindarles son esas, ¿no? Primero, como dijo Karen, reconocer lo que nos está pasando, poder estar en constante cuestionamiento de lo que estamos pensando, de estar en intimidad con Él, y también esto que dijo de buscar ayuda. Así con Dios, pero también a veces es muy importante buscar una ayuda ya cuando a veces lo necesitamos, ayuda psicológica, que a veces, como dijo ella, salen cosas o sale esa raíz que a veces causó todo lo demás. Entonces siempre es importante buscar ayuda, más allá de que yo decía antes una cosa rara de que ya lo hablo con mi amigo, ¿para qué voy a ir al psicólogo? Pero no, es muy importante hablarlo con un profesional que son también gente capacitada por Dios y que Tal cual. te ayudan como a generar ese equilibrio. Así que nada, para finalizar esto, que la ansiedad no es mala en sí misma, no es un pecado, no es nada de qué avergonzarse, sino que tenemos que manejarla con la confianza en Dios y con el conocimiento de su cuidado. Empezar a generar esas herramientas para poder sobrellevar esos momentos. Sobrellevar esos momentos y bueno, nada, validar las emociones, no taparlas, porque eso también es otra, es aplacar y bueno, compartirte ¿no? unos versículos que tenía como para reforzar, ¿no? En esto de los pensamientos, de tener pensamientos de bien. Primero, reconocer que también somos hijos y que también el Señor dice en su palabra, ¿no? Dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Tener esos buenos pensamientos como el Señor los tiene con nosotros. Él nos dio propósito, tiene buenos pensamientos y tiene esos planes para nosotros, pero debemos también dejar que Él pueda obrar en nosotros y bueno, como ayer decía el pastor, ¿no? De no dejar que esas zorras estén ahí con las viñas y poder dar esos frutos. Yo quería cerrar igual con el de... Sí, y tenemos más, hay más. Porque ya estamos 2 minutos, sobre Karen, la hora. por favor. Y poder, bueno, esto, que descansen en Él y poder también reconocer que es con Él que podemos salir. No hay una, Él es el único que sana. Como vos dijiste, esta ansiedad va a estar siempre, pero Él es el que va a sanar a los quebrantados de corazón, a los que estén angustiados, a los que estén con ese corazón que con angustia, con dolores o con preocupaciones. Él es la fuente. Así que bueno, si quieres terminar con eso, con una palabra clave. Lo dejé para el final, pero que bueno, que lo hablamos un montón también nosotras, las dos habíamos pensado en ese versículo, que también es re lindo porque Dios habló ese mismo lenguaje, ¿no? De que las dos dijimos, yo pensé en este versículo. Así que lo dejé para el final porque para mí me parece que es re lindo cerrar con ese y también obsequiárselos a ustedes, ¿no? Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que nada, los animo a eso también, a que sepan que Él está ahí, al cuidado de ustedes y cuando a veces parece que todo va mal, siempre está ahí, como decía Valen, ¿no? Él está ahí sosteniéndonos, aunque a veces no lo podamos ver o aunque a veces estemos mirando el problema o enfocándonos en todo lo exterior. Enfoquemos nuestra mirada en Él
y todo va a tomar su orden. Amén. Así que bueno, muchas Amén. gracias por acompañarnos. Gracias, Karen, por Gracias. todo lo que... La verdad que para mí fue algo re lindo y aprendí un montón. Y me encanta, es un nuevo inicio, más allá de que estoy sin voz, esta no es mi voz. Pasaron cosas. Pasaron Gracias. cositas. Gracias porque también aprendimos juntas el poder charlar y hablar a corazón abierto de estas cosas. Los esperamos el próximo, para que voy a buscar, así ya lo dejo, porque no me acuerdo qué fecha cae. Bueno, nos volvemos a ver el viernes 18 para seguir compartiendo, riéndonos, siempre a corazón abierto. Muchas gracias. Chao.